Hola amigos de Impacto TIC, quiero presentarles a Roberto Martínez. Él es analista de seguridad senior en Kaspersky, una de las empresas más reconocidas en el mundo de la seguridad informática. Y en este evento, Tecnologías al rescate de las empresas en Colombia, pues vamos a hablar con Roberto sobre ciberseguridad. Bienvenido Roberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo como usuario común y corriente, ¿qué debo tener en cuenta o en qué debe apoyarme el departamento de seguridad de mi empresa para que realmente en mi casa tenga un ambiente seguro? Yo creo que lo más importante es identificar los riesgos, es decir, ver el nivel de exposición en el que podría estar el usuario, el tipo de información que maneja, si está utilizando una computadora corporativa para manejar datos exclusivamente de la empresa o si en realidad está utilizando una herramienta propia, un equipo propio, donde incluso podrían estar trabajando los hijos. Esto es muy importante. Entonces, yo creo que primero es definir políticas claras a través de un diagnóstico. Se hace el diagnóstico, se identifica cuáles de estos activos de la organización, incluyendo la información, van a o pueden estar en riesgo, y a partir de ahí se definen políticas de seguridad claras. Estas políticas determinan, por ejemplo, el tipo de tecnología a usar, el nivel de actualizaciones, el sistema operativo, el antivirus, el anti-malware y todo aquello que requiera, por ejemplo, dar las condiciones de la conexión a través tal vez de alguna VPN, tal vez algún mecanismo de conexión a Internet paralelo al que se tiene ya en casa. Es decir, cada compañía identifica riesgos y define políticas en base a eso. Sabemos que Kaspersky ha hecho análisis muy detallados sobre lo que ha sucedido en la era de la pandemia. Se han disparado una cantidad de amenazas y de eventos. Hablemos un poco de esto, por favor. Bueno, la realidad es que la mayoría de los eventos relacionados, por ejemplo, con cibercrimen, son actividades de oportunidad. ¿A qué le llamamos una actividad de oportunidad? Cuando, por ejemplo, se presenta una situación favorable para los cibercriminales, y en este caso no es la excepción. Por un lado, mucha gente busca información en Internet. La gente tiene hambre de saber qué está pasando, saber hacia dónde vamos. Eso en sí mismo representa el riesgo de que, por ejemplo, se puedan recibir noticias falsas. Otra gente quiere aprovechar esto para enviar falsas promociones o apoyos gubernamentales. Entonces, entendamos que mucha gente se quedó sin trabajo, sin posibilidades de ingreso, y eso lo hace susceptible a este tipo de engaños. Entonces, esas condiciones fueron poco a poco construyendo un entorno de un mayor riesgo. Por otro lado, también los cibercriminales saben que las personas necesitan conectarse de manera remota a las compañías, y la verdad es que la mayoría de ellas no estaba preparada. Entonces, se improvisó mucho, los accesos se dieron de la noche a la mañana, y entonces el conectarse remotamente no necesariamente significa hacerlo de forma segura. Esto ha permitido, entre otras cosas, y lo hemos visto en los meses recientes, que los cibercriminales tengan acceso a las redes corporativas a través de este tipo de conexiones remotas vulnerables, a través de protocolos mal configurados, y a su vez esto ha disparado, por ejemplo, incidencia en casos de ransomware, robo de información, etcétera, etcétera. Roberto, este es un evento específicamente de tecnología, pero démosle un pedacito al aspecto cultural, porque uno de los temas de los que siempre también nos ha gustado hablar mucho es sobre la ingeniería social. La gente todavía cae muy fácil en las trampas. Claro, bueno, Hablemos. la ingeniería social en general se utiliza en diversos campos, no necesariamente en el tema informático, pero recientemente yo diría que es el factor fundamental que explotan los cibercriminales. Ingeniería social se refiere a todo aquel mecanismo mediante el cual, a través de un engaño, se logra convencer a una persona de que tome una decisión o realice alguna acción. Esto es, se le puede convencer, por ejemplo, que le dé clic a un link, se le puede convencer que visite una página web, se le puede convencer de que proporcione datos personales, y dependiendo de la motivación que tenga el atacante, esto puede variar, ¿no? El resultado obviamente va a ser adverso para la víctima y le va a permitir al cibercriminal cosas como el robo de identidad, robo de información personal, le va a permitir, por ejemplo, incluso el robo de dinero, ¿no? Le va a afectar financieramente, ¿no? Tal vez utilizando sus credenciales para entrar al banco o realizando transacciones fraudulentas. Entonces, realmente este es uno de los graves problemas que se enfrentan día a día, porque tú puedes tener muchos mecanismos tecnológicos de seguridad, pero en ocasiones es el propio usuario el que le facilita el trabajo al cibercriminal a través de estos engaños. Lo que dice Roberto de alguna manera indica que no están
lanzando ataques al azar, que muchas veces pueden ser cosas muy bien planeadas. Sí, totalmente. De hecho, este tipo de actividades se basan en algo que se conoce como campañas. Estas campañas se planean o se plantean en base a ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay campañas basadas en el tiempo cuando se da una situación. Lo vimos en el COVID. El COVID es un ejemplo muy claro de cómo se pueden explotar las emociones y cómo el cibercriminal aprovecha esa situación en específica para diseñar diferentes formas de ataque, ¿no? Por un lado puede ser asustando a la población, por otro lado puede ser engañándola, haciéndole creer que va a recibir un dinero de parte del gobierno y bueno, ahí están los resultados. Roberto, redondeemos y cerremos la intervención volviendo al tema de la tecnología. 3 pautas de ciberseguridad para las empresas y para las personas que no estaban preparadas para dar el salto al trabajo remoto, pero han tenido que hacerlo. Bueno, primeramente yo recomendaría un diagnóstico, es decir, se tiene que definir nuevas políticas de trabajo, es decir, ya se tiene que asumir que esta va a ser una forma de trabajo que llegó para quedarse. Antes había mucha desconfianza en términos de que si la gente iba a ser productiva, si la gente iba a hacer su trabajo, si había que estarla monitoreando. Hoy queda claro que ni siquiera ya es opción. En algunos de los casos va a tener que ser así. Entonces, empezar primero con un diagnóstico para determinar quiénes y bajo qué condiciones van a trabajar remotamente, las políticas relacionadas con el tipo de equipo que van a utilizar los empleados, de preferencia, y lo ideal sería que utilizaran las propias computadoras del trabajo, es decir, que no usen máquinas personales. Se tienen que definir políticas de seguridad, es decir, cómo se protege la información en el disco duro, cómo se protege la información si es que se va a copiar en un pendrive, el tipo de conexión a internet que va a haber, la forma como se van a establecer estas conexiones, los protocolos, la forma como se van a asegurar y garantizar esos accesos, y otras cosas, por ejemplo, que pueden ayudar, como es el doble factor, por ejemplo, que tú requieras un token para que adicional a tu usuario y tu contraseña requieras el token para conectarte, si no, no te da el acceso. Cosas de ese tipo reducen el riesgo. Y al final yo creo que sí es importante comenzar una campaña de concientización hacia los usuarios para que se comiencen a adaptar a esta forma de trabajo. Roberto Martínez, analista de seguridad senior de Kaspersky, muchas gracias por acompañarnos y pues por favor sigan ustedes con más tecnologías al rescate de las empresas en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.